En este día quiero compartir otro tema más de la serie que he venido impartiendo, Coach Espiritual. En este día el tema que quiero compartir se llama el espíritu y el ámbito espiritual. Este tema está basado en desarrollar a los líderes, desarrollar a los creyentes en cuanto al ámbito espiritual. Todos sabemos que estamos pasando por un tiempo donde como dice la palabra en Gálatas capítulo 15, versículo 16, dice la palabra que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Entonces estamos pasando por un tiempo donde la tecnología, donde la sociomedia, los medios sociales están acaparando tanto el tiempo de las personas, incluyendo los creyentes, que eh, se están nos estamos debilitando más espiritualmente, porque me incluyo yo mismo en esa parte. Es muy importante que entendamos que Dios es un espíritu, que todo lo que fue creado vino de lo espiritual a lo físico y que nosotros estamos divididos entre un cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros estamos llamados, especialmente los creyentes, a vivir una vida balanceada entre lo espiritual y lo físico. E inclusive tenemos que ser más espiritual que lo físico, como nos enseñó Jesucristo y como nos enseñaron los apóstoles. En el libro de Efesios dice que tenemos que vivir, poner los ojos en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Entonces este tema, el espíritu y en el ámbito espiritual, estos son dos temas. Voy a dar y después voy a conseguir con la segunda parte, que es la unidad del cuerpo para el desarrollo espiritual. En otras palabras, ese segundo tema va a ser para dar más instrucciones de lo que tenemos que hacer para desarrollar más la parte espiritual. Porque en el primer capítulo, en el primer tema, la primera parte, quiero explicar más o menos la importancia, todo lo que tiene que ver con el ámbito, lo espiritual, el espíritu y el ámbito espiritual. Y en la segunda parte quiero dar herramientas. Siempre me gusta en todas mis enseñanzas dar herramientas que le ayuden a desarrollar, a adquirir conocimiento. ¿Estamos claros? Y así usted pueda eh, edificarse. Este tema lo quiero hacer con esta camiseta, que como usted puede ver tiene la palabra de Dios. Usted no puede ver la parte de atrás. La parte de atrás usted ve que tengo muchos versículos al frente, que es la autoridad de Cristo. Todos esos versículos que usted lo ve es la autoridad de Cristo. Y atrás tengo todos los versículos que son de la sangre de Cristo. Esta camiseta la mando a hacer y siempre oramos por ella para dársela a mis discípulos, dárselas a sus hijos. Me gusta mucho esta camiseta porque la usamos con fe y creemos que es algo que protege, especialmente la noche, especialmente cuando la persona no puede dormir y cuando está teniendo malos sueños. Siempre nos gusta recomendarle que duerman con esta camiseta porque como que es una especie que con la fe protege durante la noche de los espíritus, porque nosotros creemos 100% en la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible y todo lo que pedimos lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y por eso creemos que la palabra de Dios protege. Ya estaremos haciendo diferentes cosas que usted verá. Se la iremos presentando, pero me gusta esto y voy a hacerlo con este tema porque el tema espiritual es importante y además quiero protección. Me gusta la protección espiritual. La palabra me protege. La palabra de Dios es un escudo. Nos proteges, activa los ángeles, activa el poder de Jesucristo, activa el poder del Espíritu Santo. Todos sabemos que Jesucristo cuando peleó en el desierto con Satanás no usó una pistola, no usó una espada, sino que usó el poder de la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, el espíritu y el ámbito espiritual. Entonces, comenzamos. Hoy en día tenemos iglesias que no tienen el fluir del poder del Espíritu de Dios. Cuando digo iglesia, no son solamente iglesia templo, también son grupos.
células, iglesias, eclesia. Iglesia que sus congregaciones no están conectadas a lo espiritual. Iglesia que sus congregaciones no están conectadas a lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que porque van los domingos a la iglesia ya ellos son espirituales y eso no es así. Es importante y espero que usted me dé tiempo antes de criticarme y enviarme un mensaje. Simplemente espere lo que le voy a explicar porque a mí me gusta, mi intención no es hacer quedar mal a nadie, sino es concientizar para que cada uno de nosotros, para que usted no pase lo que me pasó a mí, que yo duré años y duré tiempo en la iglesia y mi vida espiritual se estaba secando. ¿Por qué? Porque el hecho que tú estés en la iglesia no quiere decir que usted, su vida espiritual se está desarrollando, se está incrementando, que usted se está alimentando espiritual. Entonces sigo. Iglesia que se están dando a conocer más por el natural que lo espiritual. Las iglesias que no están conectadas a lo espiritual, no suceden cosas sobrenaturales. El ámbito de lo espiritual es real y tenemos que aprender a vivirlo. El ámbito espiritual es real y tenemos que aprender a vivirlo. Como creyentes estamos llamados obligatoriamente a ser más espiritual que físico. Estamos llamados a buscar una forma más continua de la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es que nos guía a los santos, lo espiritual? El Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros? A través del orden de las normas que nos enseñó Jesucristo y que nos enseñó el Padre en su palabra a través de los profetas. Es mejor que le llamen fanático y religioso por ser más espiritual que ser un cristiano natural, carnal y fracasado. En otras palabras, es mejor que a usted le digan que usted es un fanático, que lo que quiere estar metido en la palabra, que todo lo espiritualiza, que todo lo ve lo espiritual, que le digan a usted no es un cristiano carnucho, un cristiano carnal que está más en la carne que en el espíritu. ¿Estamos claros? Cuando usted vive conectado a lo espiritual de Dios, ese ámbito te llena de poder. Jesucristo y sus discípulos lo vivían a diario. Y por eso donde quiera que iban sucedían cosas sobrenaturales. Siempre se manifestaban alrededor de ellos milagros, liberaciones, señales, maravillas, prodigios y muchas otras cosas más espirituales de bendición hacia la gente. Porque eso es lo que hacían Jesucristo y hacían los apóstoles. ¿Estamos claros? Entonces, el mundo nos entrena para no entender o para desconectarnos de lo espiritual. Recuerde siempre eso, y eso es importante saberlo. Las cosas que están en el mundo, las cosas carnales, por eso Dios dijo en Santiago que Él es enemigo de aquellos que quieren estar tan pegados al mundo. Lo considera enemigo. Lo dice en Santiago capítulo 4. Vaya, dice, Dios considera a esa persona, esos creyentes. ¿Estamos claros? O sea, tienes que tener un balance y saber muy cuidadoso lo que usted hace allá afuera en el mundo. La gente del mundo vive ciega e inconsciente de las cosas espirituales. Todo lo que usted quiere cambiar en lo físico tiene que hacerlo en lo espiritual. Usted quiere cambiar su vida financiera, tiene que hacerlo primeramente en lo espiritual. Usted tiene que cambiar su problema de salud, tiene que hacerlo primeramente ¿dónde? En lo espiritual. Usted quiere cambiar todo lo que está pasando con sus hijos, todo lo que está pasando en su hogar, en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar que usted esté. Usted tiene la autoridad en Cristo. Tiene la autoridad en Cristo para que para cambiarlo primeramente en lo espiritual, para que después se manifieste en lo físico. ¿Estamos claros? Si usted es espiritual, siempre será raro para las personas que están en el mundo. Todas las personas que somos espirituales, la gente nos ven como raro, nos ven como que somos de otro planeta. El hombre carnal siempre va a criticar las cosas espirituales. Recuérdese que está escrito. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre carnal siempre critica las cosas espirituales. Por eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 14. Pero a nosotros Dios no las reveló por el Espíritu,
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Nuestro Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo de Dios, para que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu nos ayuda a entender y a conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Por eso que muchos de nosotros cuando hablamos espiritual, hablamos cosas y conversamos con personas, usted va a notar cosas que la persona carnal y que no tienen el Espíritu de Dios no la ven. ¿Estamos claros? De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por enseñada por qué, por el Espíritu. Estamos claros, interpretada de lo espiritual por medio de lo espiritual. Por eso que muchas personas no entienden la Biblia. Porque muchas personas quieren, yo me he juntado con personas impías, personas que dicen, yo he leído la Biblia 10 veces y no la entiende porque la Biblia es un libro espiritual. Si usted no está conectado al Espíritu, no va a recibir revelaciones, no va a entender por qué las cosas son, cosas que están escondidas, los secretos, las cosas que Dios revela a través de ella. Entonces, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no la puede comprender porque no la puede discernir espiritualmente. ¿Estamos claros? Está claro, o sea, la misma Biblia le enseña, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Entonces, esta es la razón por la que la iglesia de Cristo está llena de cristianos débiles y débiles en el espíritu, porque son más sensibles a las cosas del mundo físico. En otras palabras, lo veo, lo creo. O sea, son más sensibles a las cosas que pasan en el espíritu que las cosas espirituales. Y cuando deberían ser más sensibles y percibir más las cosas espirituales, como Cristo nos llamó, si es que usted es verdaderamente una persona de Cristo. Entonces, ¿qué otra cosa hace el Espíritu de Dios con los creyentes? Bueno, aquí tenemos 5 cosas más que hace el Espíritu de Dios con los creyentes. Número 1, te llena de poder. Éxodo 31, del 1 al 11. Ahí usted ve Belsalía, Oliá. Vemos los que construyeron el tabernáculo. En aquellos tiempos no había universidad, pero Dios le dio el poder para ser creativo. Inclusive ore por sus hijos. Siempre Éxodo 31, del 1 al 11. Ore siempre por sus hijos, ore por usted, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé creatividad. Todos los inventos, todas las cosas que suceden porque viene de Dios. Dios lo da a la persona. ¿Estamos claros? Entonces, Dios nos llena de poder, número 1. Número 2, te llena de gracia y favor para tener éxito en todo lo que haga. Génesis 39, usted ve la vida de José. Aunque lo vendieron los hermanos, aunque lo vendieron como esclavo, aunque cayó a la cárcel, como quiera, terminó siendo la mano derecha del faraón, terminó siendo el segundo hombre más poderoso de aquellos tiempos, inclusive se convirtió en más poderoso porque estuvo por encima del faraón. Si no llega a ser el amuleto de la suerte del faraón, todo había estado destruido. Entonces, Dios lo convirtió no solamente en la mano derecha, sino en el hombre más poderoso de aquel tiempo, que pudo salvar no solamente a Egipto, sino también a su familia. ¿Pero por qué? Porque la gracia y el favor estaba sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él. Eso quiere decir, y eso nos enseña, y espero que usted haya recibido esa revelación con la vida de José, que Dios está con nosotros en las situaciones malas y en las situaciones difíciles y también en las buenas. Dios no está con usted solamente en las buenas. Dios también está usted cuando está pasando por ese desierto, cuando está pasando por esa prueba, por esas cosas. Dios está ahí. Entonces, ahí es que tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Entonces, número 3, nos revela las cosas que tenemos que hacer. Daniel 2, 16 al 23. Daniel capítulo 2, 16 al 23. Recuérdese la señal que apareció, que nadie sabía lo que iba a pasar. Daniel fue, oró y el Padre les reveló. Les reveló. Daniel capítulo 2, ahí siempre cuando usted está orando por revelación, cosa que usted necesita revelación, usted va y lee esos versículos y ora al Padre, así como tú lo hiciste con Daniel, revélame lo que necesito hacer con esta situación o lo que necesito o qué está pasando con esto. ¿Estamos claros? Entonces Daniel capítulo 2, que nos revelas también, eso es la otra cosa que hace el Espíritu, nos revelas las cosas que tenemos que hacer. Número 4, nos da la sabiduría, la inteligencia, las riquezas. Que decimos, así como lo hizo con Salomón. Recuerde que el Espíritu es que nos da riqueza, nos da poder, nos da la habilidad, es que nos abre las puertas, nos da las conexiones. Recuerde, todo viene del Espíritu de Dios. E inclusive es tan poderoso el poder, cuando el poder del Espíritu se activa,
que usted se activa a hacer las cosas y Dios activa a otra persona para que le abran camino y le prosperen lo que usted está haciendo. Porque no hay nada más maravilloso que usted comience a hacer algo y vengan otros también y le ayuden y se le añadan. ¿Estamos claros? Y usted logra las cosas, es como que todo se le facilita, porque el poder del Espíritu está sobre usted. Y número 5, nos da ideas creativas, dirección, como dice la palabra en Génesis 30:37, cuando Jacob estaba ahí y le dijo a Labán, bueno, ya hora de que yo tenga que separarme, vamos a negociar, espérate, que es lo que yo voy a coger los ganados que son de este pintado para aquí, y ahí usted ve cómo ellos lo hicieron, ahí cuando Jacob hizo trato con Labán, y ahí Dios le dio la gracia, le dio la habilidad, le dio ideas creativas para que él pudiera hacer eso y se hiciera rico, ¿estamos claros? Y esas ideas creativas no van solamente para eso. Ideas creativas se usan para todo, en todo en general, en todo lo que usted necesite, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿qué es el ámbito espiritual? Pregunta, ¿qué es el ámbito espiritual? Es el mundo invisible y sobrenatural que está del otro lado de lo físico, la otra dimensión. Es un lugar donde se origina todo. Recuérdese que Dios es un espíritu, Dios no es carnal, Dios es un espíritu y todo lo físico se originó en lo espiritual. Es el lugar donde habita Dios. Por eso que usted no puede ir a China a buscarlo, no puede ir a la luna a buscarlo, no puede ir a Japón a buscar a Dios. Dios no está aquí, Él está en el ámbito espiritual. ¿Estamos claros? Es un lugar donde habita Dios, donde habitan los ángeles y los demás espíritus. ¿Estamos claros? Es donde está Jesucristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre con las llagas, con las heridas. Él está ahí intercediendo como abogado. Ese es otro tema. Cuando usted entienda lo de la corte del cielo, ahora va a entender. Ahora yo entiendo por qué Jesucristo está ahí intercediendo por mí. Hay cosas legales que el enemigo usa en su contra y Jesucristo tiene que estar ahí defendiéndonos. ¿Estamos claros? Entonces Él está ahí defendiéndonos, haciendo cosas a la diestra del Padre. ¿Estamos claros? Es donde está la fuente que alimenta todo lo físico, ya sea para bien o para mal. Eso es una realidad que tienen que entender, porque también en el mundo espiritual es que está lo malo. Satanás, sus demonios están en el mundo espiritual. ¿Estamos claros? Dios es un espíritu y todo lo de Él es espiritual. Todo lo que tiene que ver con Dios primero viene del ámbito espiritual. Las bendiciones, la salud, la prosperidad, el éxito y todo lo bueno de Dios viene del ámbito del espíritu. Nosotros los seres humanos no podemos entrar en el mundo espiritual a menos que un poder con legalidad nos traslade a él. Vuelvo y repito, nosotros los seres humanos no podemos entrar al mundo espiritual al menos que un poder de legalidad, un poder legal, nos traslade a él. Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo físico y tenemos un alma que nos comunica con el mundo exterior. Estamos atados, conectados al cuerpo y el alma. ¿Estamos claros? Para usted, no me voy a adelantar, pero usted va a entender por qué no podemos entrar en el ámbito espiritual sin autorización o sin permiso, porque todos sabemos que Dios tiene la habilidad de llevar sus siervos al ámbito espiritual a través de su espíritu, pero también los demonios tienen su autoridad sobre aquello que tienen posición también a trasladarlo y a moverlo en el mundo espiritual. Eso lo sabemos, porque tiene que haber alguna legalidad. ¿Estamos claros? Y ya me estoy adelantando, pero ya usted le iré explicando para que usted vaya entendiendo. Para nuestro espíritu separarse de nuestro cuerpo y alma, estando vivos, tiene que ser por un poder y legalidad de Dios, o por un alto rango ganado por el ocultismo que le da legalidad a un demonio para que tome control de su espíritu, el espíritu de la persona, tal como los brujos, los satanistas, los hechiceros y esa gente que sirven a Satanás, que se trasladan y se pueden mover en el mundo espiritual y conectarse con demonios y hacer cosas, ¿entiendes? Porque ellos lo hacen en su límite y en su área. Recuérdense que Dios controla todo, pero ellos tienen su legalidad y ellos lo pueden hacer. ¿Estamos claros? Así que no se haga, no viva ignorante, porque eso hasta la Biblia lo explica. Entonces, ningún servidor del diablo puede entrar en el ámbito espiritual a hacer lo que le da la gana. Eso no funciona así.
Todas las acciones y movimientos la hacen con el propósito y asignación por quién, por el enemigo. Eso es un ole. El diablo no es tonto. El diablo tiene control de todo y eso se hace por asignación, por algún rango, por algo específico que se va a hacer. ¿Estamos claros? Todos sus movimientos y acciones están limitadas. Tampoco no es que pueden hacer todo lo que quieren. Sus acciones están limitadas. Lo mismo que ningún pastor o ningún cristiano, por más alto nivel que esté. Recuérdese que Elías fue trasladado, el apóstol Pablo fue llevado a tercer cielos y hemos visto siervos de Dios que han sido llevados al cielo, pero no es porque ellos dijeron, no, déjame irme al cielo, pues déjame coger un taxi o déjame coger un, hacer esto y hacer lo otro para irme al cielo. No se puede hacer así. El único que da la autoridad, la legalidad para entrar en el cielo, para salir de eso, es Dios. ¿Estamos claros? Entonces el cristiano no tiene poder para moverse y trasladarse en el mundo espiritual por sí solo. Pero sí se le ha dado la habilidad de percibir, sí se le ha dado la habilidad de conectarse, como usted lo hace en oración, de comunicarse en oración, de entender las cosas que ese ámbito están sucediendo. Tenemos toda la habilidad y la Biblia está llena de esas revelaciones, usted lo sabe. Y el mejor maestro para hacer eso nos enseñó fue Jesucristo. Nos enseñó a percibir, a conectarnos, a atraer. Usted vio las cosas, las maravillas, los milagros, las cosas que hacía Jesucristo. ¿De dónde las hacía? De lo espiritual. Y le enseñó a sus discípulos. Y si usted quiere ver, a aprender más sobre esto, de cómo conectarse a lo espiritual, nada más tiene que estudiar toda la vida de Jesucristo, que todo lo que Jesucristo hacía era espiritual. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar Jesucristo tantos panes para darle a más de 5,000 hombres, sin incluir los niños, las mujeres y los niños? ¿De dónde Jesucristo sacaba las cosas que hacía? Entonces, estamos claros. No tengo que explicarle, y eso usted lo entiende y todo el mundo lo entiende. Y si usted es un creyente, usted tiene que entender eso. Por eso muchas personas cuando leen la Biblia no la entienden, no tienen resultado, ni tampoco le sacan beneficio al usarla, porque para eso se tiene que estar conectado a lo espiritual. La Biblia nunca la va a entender si no está conectado a lo espiritual. E inclusive usted compra un libro de cualquier escritor, de cualquier persona, y si usted no está conectado al espíritu, va a haber revelaciones de cosas que no la va a entender. Porque todo lo que tiene que ver con las escrituras, todas las cosas tienen que ver, no se va a poder entender si usted no está conectado al Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que le da rema, es que le da esa revelación, esas cosas que dice, wow, pero he leído, le va a pasar como me pasó a mí, que yo la Biblia la había leído más de 10 veces completa, pero cuando decidí estudiarla, cuando decidí conectarme al Espíritu de Dios, cosas que había leído más de 10 veces, digo, pero wow, pero ¿cómo fue que yo no veía esto? ¿Cómo fue que no entendía esto tan claro? Y usted va a entender las cosas que están detrás de la palabra. ¿Estamos claros? Entonces, seguimos. Muchas personas cuando leen la Biblia no entienden, no tienen resultados ni tampoco le sacan beneficio al usarla, porque para eso tienen que estar conectados al espiritual. Hay cosas que se usan en lo físico y su fuente está en lo espiritual. Entonces, todo lo que usted quiera cambiar y mejorar en lo físico, tiene que cambiarlo primeramente en lo espiritual. Aquí es donde fallamos todos los creyentes y todos los cristianos cuando estamos buscando alguna necesidad. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas cambien naturalmente en lo físico. Queremos que las cosas sucedan como forma de magia. Queremos que sucedan de la forma de microondas. No. Hay que haber un cambio. Por eso que Jesucristo dice hay que orar. Por eso que hay que ayunar. Hay que hacer un cambio en lo espiritual para que eso se manifieste en lo físico. ¿Estamos claros? Seguimos. Todo lo que Jesucristo usó lo trajo de lo espiritual a lo físico, como le expliqué claramente, como dice en Juan capítulo 6 del 1 al 15, todo lo que hice cuando dio todos esos ejemplos, todas esas cosas, fue porque Jesucristo lo trajo de lo espiritual a lo físico. ¿Estamos claros? Las cosas en lo natural no se cambian hasta que usted no lo haga en lo espiritual. Nada sucede por suceder. Nada es casualidad. Todo viene de un plan establecido del otro lado. Por eso es que tenemos que cuidar qué fuente espiritual está alimentando nuestra atmósfera, nuestra vida, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Estamos claros?
La atmósfera que está en su casa es la que está alimentando lo espiritual. Si su atmósfera es completamente demoníaca, muchos demonios van a haber problemas, van a haber contiendas, van a haber cosas que van a suceder, van a haber pleitos, discusiones. Entonces usted tiene que percibir, usted tiene la habilidad. Jesucristo le dio la habilidad. El Espíritu Santo que tenga usted le da la habilidad para usted moverse en su casa o sentarse y decir, espérese, yo tengo que concientizarme que está pasando aquí, algo no está bien. Hay algo que se está moviendo. Hace días estamos percibiendo fuerte ataque. ¿Por qué? Porque cuando una profeta nos lo dejó saber, dijo, ustedes van a venir ataques porque nosotros en nuestra casa y en todo lo que hacemos, todo lo que tenemos lo consagramos a Dios. Todos los que tenemos, donde tenemos nuestro hogar aquí, nuestro hogar en Santo Domingo, donde quiera que vamos, donde quiera nosotros que vamos, donde quiera que vamos, todos nuestros lugares nosotros los consagramos a Dios. Entonces, y hemos percibido fuerte, como dice, fuerte ataque, fuerte cosa. ¿Por qué? Porque uno lo ve que se manifiesta por diferentes áreas. ¿Pero por qué? Porque hay atmósfera que se crea, pero también hay enviaciones. Nosotros sabemos que la gente cuando viene, y usted lo puede ver, siente la atmósfera de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando son enviaciones, usted tiene que estar preparado. ¿Estamos claros? Y es claro que usted tiene que entender eso. Entonces, no sucede nada en lo físico por casualidad. ¿Estamos claros? Entonces, por eso que tenemos que cuidar nuestras fuentes espirituales que alimentan nuestra atmósfera. ¿Estamos claros? Siempre tiene que contestarse esa pregunta. ¿Está a mi alrededor la atmósfera de Dios o del enemigo? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Está en su hogar, en su apartamento, en el lugar que usted vive, en el lugar que usted habita, donde usted trabaja? ¿Está la atmósfera de Dios o está la atmósfera espiritual del enemigo? Tienes que hacerse la pregunta, tienes que estar claro, ¿estamos claros? Entonces tienes que estar consciente de eso. Si algo cambió en tu vida es porque primero cambió lo espiritual. Si algo cambió en tu vida es porque primero cambió lo espiritual. Aunque nosotros no podemos verlo, siempre se están ejerciendo, ejecutando y manifestando cosas hacia lo físico. Recuérdese lo que dice Efesios 6:12. Recuérdese lo que el Espíritu Santo nos reveló a través del apóstol Pablo, que la lucha que tenemos no es física. Por eso fue que Jesucristo habían cosas que no podía entender, que no podía explicárselas a sus discípulos, porque no era tiempo. Habían cosas que ellos no iban a entender, pero que más adelante, como él dijo, pero aún hay cosas que no puedo revelarle, que no la van a poder entender, pero cuando venga el Espíritu, Él le dará a entender cosas. Y el Espíritu Santo nos da a entender cosas, ¿estamos claros? Entonces, la lucha que tenemos no es física, es una lucha espiritual, ¿estamos claros? Entonces, usted como creyente tiene que hacer el esfuerzo todos los días de aprender cómo tener acceso al ámbito espiritual. Todos los días hay que hacer cosas, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que estudiar, hay que oír música de adoración, música que le entren al espíritu, que le conecten al espíritu. No oiga la música que le gusta a otro, no oiga la adoración, busque la adoración que usted siente que alimenta su espíritu. Cada persona es diferente, cada persona le gusta diferente adorador, pero busque personas que adoran con la palabra. Tenga mucho cuidado porque hoy día tenemos adoradores que uno no sabe de dónde vienen, o sea, muchas cosas que son bien delicadas con todo esto que está pasando, pero adoradores. Me gusta siempre Marcos Witt, me gusta Marco Barriento, que son gente adoradores. Me gusta, hay muchos adoradores, Marco Brunet, son gente que adoran, gente que te usa la palabra de Dios. Tú necesitas adoradores que te mencionen la palabra, que te declaren la palabra. Por eso me gusta mucho Marco Barriento. Mi favorito siempre ha sido Marco Barriento. ¿Por qué? Porque me gusta que él adore me gusta la adoración en el espíritu. Me gusta que él declara la palabra. ¿Estamos claros? Y eso es importante. Entonces, seguimos. Entonces, como líder en Cristo, usted tiene que aprender a desarrollar, a incrementar su ambiente espiritual. Ok. Operar en el espíritu es pasar de usar las cosas de arriba, las cosas que están en el cielo, como dice Colosenses. Usted lo puede leer más tarde. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Pues son las cosas del cielo, como dice también en Efesios capítulo 4. Pensemos, tengamos la mente de las cosas del cielo, ¿estamos claros? Si usted es espiritual, siempre discierne las cosas mucho antes que pasen, ¿estamos claros? Cuando usted está en el espíritu, usted va a discernir las cosas que pasan. Usted va a ver las cosas con más claridad, la frecuencia va a ser más clara hacia su vida. ¿Estamos claros? La cosa que Dios se las revela. ¿Estamos claros? Dios se las revela. ¿Estamos claros? Según la Biblia, nosotros fuimos creados espiritual mucho antes de ser físico. Dios primero nos hizo a su imagen y semejanza
como dice la palabra ya en Génesis, y luego nos formó un vehículo humano. ¿Estamos claros? Como dice Génesis 26, 28, y después vemos que dice, en Génesis 26 al 28 vimos que Dios nos formó, hombre, varón y hembra nos formó. Pero vemos que después en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, y después nos creó un cuerpo de barro, o sea, nos creó un cuerpo físico, ¿estamos claros? Primeramente nos hizo espiritual, después nos hizo físico, ¿estamos claros? Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿estamos claros? Dios quiere habitar Dios quiere habitar conectado a su espíritu. Dios quiere habitar conectado a su espíritu a través de su corazón. Dios le gusta, por eso trate de que esa parte, su corazón siempre le pertenezca a Dios. Ese lugar que Dios le gusta habitar, su corazón. ¿Estamos claros? Su espíritu, ¿estamos claros? Entonces Dios quiere habitar conectado a su espíritu. Él quiere que lo espiritual sea primero. Él quiere que lo espiritual sea su prioridad. Lo espiritual es esencial para la relación con Dios. Recuérdese, lo espiritual es prioritario para la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Dios no es carnal. Usted va de la cosa carnal, no va a tener una relación con Dios. Eso es imposible, porque Dios es un espíritu. Por eso que usted tiene que alimentar, como dice Gálatas capítulo 5, 16, que leímos al principio, usted tiene que alimentar su vida espiritual. Así como usted se alimenta en lo físico, tiene que alimentarse a través de la palabra, a través de la revelación, oyendo música, oyendo prédica, leyendo libros. Busque todo lo que le alimente espiritual, que lo lleve a otro nivel de conocimiento y de cercanía. ¿Estamos claros? A Dios. ¿Estamos claros? Entonces, el, um, tu posición como mentor y líder es empujar a los creyentes a ser más espirituales. ¿Estamos claros? Esa es mi posición que yo hago con mis líderes, con todos mis discípulos, con todas las personas, con todas las personas que te me están mirando a través de este canal. ¿Cuál es mi posición? Llevarlo. El propósito de este tema, llevarlo a usted, Emma, es un solo punto claro. Usted tiene que ser más espiritual que físico, tiene que ser más espiritual que el canal. Eso es, estamos en tiempos que nos estamos descuidando. ¿Por qué? Porque las distracciones nos están robando el tiempo, nos están seduciendo, nos están atrayendo. Y es tiempo de que usted apague más el celular, de que usted apague más los social media y que usted le dedique más tiempo a Dios, le dedique más tiempo a la oración, le dedique más tiempo al estudio de la palabra. Es una batalla. Hoy día la relación con Dios, la fuente de alimentación espiritual están siendo fuertemente afectadas. ¿Por qué? Porque las distracciones, demasiadas distracciones que hay afuera. ¿Estamos claros? Para los días de Jesucristo no era fácil, sencillo. Para los días de los apóstoles, porque en esos días no había internet, no había todas las distracciones que existen hoy día. E inclusive yo me recuerdo, cuando yo comencé mi carrera de béisbol, yo estudiaba la Biblia, yo me encantaba, me alimentaba y leía tanto la palabra, pero recuerden que en aquellos tiempos ni celulares había. Estamos hablando de los años 80, o sea, no había ni celular, entonces era fácil. La televisión uno la veía así de vez en cuando, no había todas esas distracciones que hay ahora. Entonces, pero era más fácil, pero ahora con todo el entretenimiento, todas las cosas que hay, todas esas distracciones, la cosa está difícil y Dios nos dé la gracia y nos ayude a enseñar y espero que a través de este tema usted pueda ayudar no solamente a usted, a sus hijos, sus discípulos y todas las personas alrededor suyo y decirles, tenemos que volver a lo espiritual, tenemos que volver al orden de Dios, ¿estamos claros? Entonces, si usted es espiritual, siempre discierne las cosas mucho más antes de que sucedan, ¿estamos claros? Seguimos hacia adelante. Entonces, tu posición como mentor es empujar a todos los creyentes a ser más espiritual. Mientras más espiritual usted y ellos están, más cerca estarán de Dios y su presencia. Mientras más espiritual es el creyente, más se manifestan las bendiciones. Mientras más espiritual son los guerreros de Cristo, más poder tienen para destruir las obras del reino de las tinieblas. ¿Estamos claros? Mientras más poder espiritual te tiene, más destruye, más fácil destruye las obras de las tinieblas. ¿Estamos claros? Más protección, más bendición, más cosas, más beneficio usted va a ver alrededor de su vida, alrededor de su casa y alrededor de todo. ¿Estamos claros? Hasta que usted no se conecte con la dimensión espiritual, no conocerá a Dios, ni la Biblia, ni lo demás, ni las demás cosas relacionadas con Él. ¿Estamos claros? Hasta que usted no aprenda a conectarse con lo espiritual. Estamos claros, hasta que usted no se acerque, hasta que usted no se alimente, hasta que no aprenda a estar lleno de su presencia. Eso es clave. Todos sabemos cómo es llenarse, porque todos tenemos una área en nuestra vida que la tenemos llena de algo. Muchas personas la tienen llena es como le hablé al principio, es fanático. Vuélvase un fanático de la palabra, vuélvase un fanático de usted va a ver cómo se va a llenar en todo lo que usted haga. Mañana, tarde y noche, léala, estudie, medítela.
Estamos claros, que esa sea su fuente de vida para todo. Usted va a ver cómo usted va a discernir cosas, le van a llegar bendiciones, va a pasar cosas en su vida sobrenaturales. ¿Estamos claros? Entonces, hay cosas que usted necesita para su vida que tienen que ir a sacarla del ámbito espiritual. ¿Estamos claros? Entonces, la misión principal de los creyentes es conocer a Dios en lo espiritual. Ese es el primer compromiso que tiene. ¿Estamos claros? No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Yo era religioso. La iglesia está llena de gente religiosa, pero ser espiritual no es lo mismo. El mundo está lleno de gente religiosa, pero muy pocos son espirituales. No religiosos, sino espirituales. ¿Estamos claros? Por eso existen todas las diferencias de religiones y por eso que existen todas las diferentes religiones alrededor del mundo. La gente está llena de religión. Hacen ritos, hacen cosas en la carne, pero no movilizan nada en el espíritu. El cristianismo no es una religión. Estamos claros, el cristianismo no es una religión. El verdadero cristiano no es un religioso. El verdadero cristiano es una persona espiritual que se mueve como Jesucristo. Estamos claros, y que usted ve las cosas sobrenaturales que pasan en su vida. ¿Por qué usted considera que un cristiano tiene que creer en lo sobrenatural? Cristo siempre estaba haciendo lo sobrenatural. Por eso es que un cristiano tiene que ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque Cristo siempre lo hacía. Y somos cristianos. La palabra cristiano es que somos seguidores de Cristo, que somos pequeños Cristo. ¿Estamos claros? Usted tiene que vivir una vida de fe en lo espiritual. Si usted vive por lo que ve y tiene, entonces no es fe. La fe es la seguridad, la certeza de lo que usted espera. Es la convicción de lo que va a tener antes de recibirlo. Hebreo 11:1. ¿Estamos claros? La fe está ligada a lo espiritual. Si usted tiene fe, las cosas espirituales tienen que pasar en su vida. ¿Estamos claros? Usted tiene cosas sobrenaturales que van a pasar. Cosas sobrenaturales tienen que manifestarse si usted tiene fe. ¿Estamos claros? El cristiano nunca será maduro y sólido en la fe si primero no se manifiesta algo sobrenatural de Dios. Eso es lo que me gusta de este tema. Yo creo en lo sobrenatural no por lo que leo en la Biblia, no por lo que me ha dicho el pastor, no lo porque ha dicho un líder, otra persona, no. Es porque yo lo he vivido, yo he testificado, yo he visto cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en mi vida que yo digo, este Dios. Cosas que no puedo explicársela, imagínense, cosas sobrenaturales, cosas que Dios ha hecho en mi vida que digo, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. ¿Estamos claros? Tengo testimonio, entonces, eso me pasa. Entonces un cristiano nunca será maduro hasta que no, en fe, nunca tendrá una fe sólida hasta que algo sobrenatural no le pase su vida. Yo oro todos los días para que Dios haga algo sobrenatural sobre mis hijos, porque yo le hablo de fe a ellos. Yo le hablo de que tienen que creer y le enseño la Biblia, le enseñamos el libro, muchas cosas, pero ellos nunca van a tener esa fe sólida hasta que ellos no experimenten, hasta que no suceda algo en su vida que ellos digan, esto fue de Dios, esto es sobrenatural, esto fue algo imposible que solamente Dios fue que lo solucionó o lo hizo. Cuando un creyente no conoce ni se le ha manifestado algo sobrenatural en su vida, es porque no está cumpliendo las reglas y normas que estableció Jesucristo. ¿Estamos claros? Si usted no se le ha manifestado algo sobrenatural en su vida, es porque no se le ha manifestado las reglas y normas de Jesucristo. Vaya y léala, estúdiala, y usted verá que cosas sobrenaturales se van a manifestar en su vida. Si usted que me está viendo por este video no se le ha manifestado o no ha visto cosas sobrenaturales en su vida, es porque no está obedeciendo las normas y reglas de Jesucristo. Usted tiene que hacer cosas para que se manifiesten. No es que las cosas sobrenaturales van a ir a su casa a llegarle donde usted está sentado. Eso no sucede así. Hay cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacer movimiento. La fe es activa. La fe es acción. La fe es movimiento. La fe es tomar riesgo. ¿Estamos claros? Entonces usted tiene que hacer cosas que se manifieste lo supernatural, lo sobrenatural. Y especialmente Dios le gusta hacer cosas cuando las cosas son imposibles. Que usted dice, bueno, esto es imposible. Y ahí es cuando Dios se manifiesta. Cuando usted ve una persona que tiene un cáncer que se va a morir y de repente ya que le dan 3 meses y de repente Dios lo cura y la persona pasan 10 años y todavía está ahí. ¿Estamos claros? Son muchos ejemplos, son bastantes ejemplos. ¿Estamos claros? Pero usted tiene que ver lo supernatural de Dios para que usted pueda llegar a ese nivel de madurez. En otras palabras, todavía no se consideran cristianos que ha alcanzado madurez si usted no ha visto lo sobrenatural
que Dios ha manifestado en su vida. ¿Estamos claros? Cuando el creyente se somete a las reglas y normas que estableció Jesucristo, los sobrenaturales le siguen donde quiera que va. ¿Estamos claros? Los milagros le siguen, las señales y prodigios. ¿Por qué? Porque usted va a estar orando. Usted va a imitar a Cristo y usted va a ver cómo las cosas se hacen. Cuando ve una persona enferma, póngale la mano. Tiene un problema de financiero, vamos a orar. Vamos a pedir un milagro. No, que esto es imposible, que yo no veo esto. ¡Oh! Gócese. Cuando la persona dice que lo que está pasando es imposible, ahí es que usted tiene que gozarse. Ahí es que Dios le gusta hacer un milagro. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que Dios es sobrenatural. Que las cosas que Él hace son con los milagros grandes que hace, como lo hacía Jesucristo, eran con las cosas que eran imposibles. ¿Estamos claros? Entonces, hágalo. Y cuando usted pone la mano y cuando usted ora por aquella persona y cuando usted se desafía a esto y usted desafía su fe a aquello que es imposible, aquello difícil, aquellos problemas, recuérdese que la fe se manifiesta no cuando la cosa está bien. Si usted le da la cabeza y se toma una aspirina, eso no es tener fe. No. Vea cosas, vaya, busque. Inclusive en su propia vida usted tiene desafíos, tiene cosas que están pasando que Dios está así nada más esperando. Dios está así nada más esperando. Ok, ¿cuándo va a movilizar lo sobrenatural? ¿Cuándo va a creer en mí? Son cosas imposibles. Yo tengo discípulos que necesitan papeles. Yo conozco personas que tienen enfermedades, conozco personas que tienen limitaciones. Yo conozco muchas personas y yo nada más yo veo, digo, wow, pero verdaderamente que es lo sobrenatural. Dios nos está llevando a un nivel donde Él quiere manifestar lo sobrenatural para que sean los milagros, para que lo espiritual de Dios se manifieste. ¿Estamos claros? Ese ámbito espiritual. Pregunta. ¿Cómo un creyente se convierte en espiritual y lleno del poder del Espíritu? Y aquí estamos cerrando. Todo proceso espiritual se inicia con oración y ayuno. Oración y ayuno. El ayuno como estilo de vida junto con la oración alimentan el cuerpo. Ya tiene uno. Creando una atmósfera llena del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 12, Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Esa es la clave para usted llenar su ambiente del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted tiene que operar en los frutos de amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, integridad. Cuando usted aplica esos frutos, usted lo aplica con sus hijos, lo aplica en el trabajo, lo aplica en todo lo que hace, esos frutos. Usted que en vez de enojarse, usted aplica el amor. En vez de pelear, hace lo opuesto, aplica los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué es que los cristianos fallamos? Y me pongo yo en la primera lista. Nos enojamos. En vez de combinar en amor, nos enojamos. En vez de orar, hablamos, criticamos. A veces en vez de profetizar lo bueno, profetizar las cosas, en vez de llamar lo positivo, criticamos a la gente. ¿Por qué? Porque nos enojamos. A veces cuando nos rechazan, a veces cuando las cosas no salen como queremos. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que no aplicamos los frutos del Espíritu. Inclusive los problemas de ira, los problemas de contienda, los problemas de orgullo, todas esas cosas, todos los problemas que tenemos los cristianos, todos los problemas de la carne se vencen solamente con los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, usted aplica los frutos del Espíritu Santo, usted va como todas las cosas, usted va a ser paciente, inclusive los problemas financieros, los problemas de salud, todas las cosas que tenemos es porque no obedecemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo más poderoso que hay? Dominio propio. Dominio propio, si usted aplica el dominio propio, usted no va a tener problemas financieros porque no va a gastar lo que no tiene que gastar. Va a poder ahorrar, en vez de hacer las cosas sobre exageradas, lo va a hacer a control. ¿Estamos claros? Entonces, estamos claros, o sea, dominio propio. Se nos va la mano. Le digo, yo estoy primero en la lista porque yo mismo a veces me hago un self-evaluation, una autoevaluación. Y yo me doy cuenta, todos los problemas financieros, todos los problemas de salud, todos los problemas de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan los problemas de salud? Porque no ponemos freno a la boca. Comemos cosas que no tenemos que comer. ¿Por qué subimos de peso? Porque el Dios estómago no toma control en vez de usar el dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios no dice que no coma, sino es simplemente come hasta un nivel. Que las cosas, como dice 2 de Corintios, donde dice 1 Corintios 6, donde dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tú puedes comer, pero hasta dato el límite. No sigo por ahí, que eso es todo un tema. Número 3. Visitando una iglesia cristiana donde predique a Cristo y se aplique las normas. Usted tiene que ir a una iglesia cristiana, usted va donde se predica a Cristo, donde el pastor está predicando a Jesucristo, donde esté hablando de Cristo, donde esté hablando la palabra, donde le está alimentando a traer la palabra, porque lamentablemente hoy día tenemos muchas iglesias que no lo están haciendo. Usted tiene que ir, cuando vaya a la iglesia, usted diciendo simplemente, me gusta esta iglesia, usted va a ir. No, usted no va a ver el pastor, usted va a Espíritu Santo, aliméntame. Aquí. Y si el pastor comienza y si el pastor es una persona que el Espíritu de Dios usa, usted va a quedar conectado ahí.
Porque usted va a ver las palabras y esa persona se va a expresar, pero lo que pasa es que muchas personas, muchos pastores están levantando su ego, o sea, están levantando su propio reino, están haciendo su cosa y por eso tienen, mucha gente no se quedan, se van y no se pueden alimentar espiritualmente. Entonces, creando una atmósfera, ya sabes, es el número 3. Número 4 es visitando una iglesia. Como dice la palabra, Mateo 18, 19, si dos de ustedes se reúnen, donde está la congregación, e inclusive es importante porque cuando usted se reúne, su atmósfera crece. Donde se reúnen otros, la atmósfera crece más. Por eso que la iglesia es poderosa. ¿Estamos claros? La iglesia, grupo de oración, grupos que usted se reúne, donde quiera que va, donde quiera que una iglesia, donde quiera que grupo, usted se puede reunir. Vaya, reúnese. Que ahí usted puede edificar y hacer su cosa. Hay células, hay personas que no les gusta ir, pero les gusta ir células. Ahí también se reúne. Si está la presencia de Dios, usted se puede unir, pero recuerde que la iglesia es la iglesia, donde se reúnen dos o más. ¿Estamos claros? Entonces, llenándose de la palabra de Dios, estudiando las normas y reglas y estatutos que establecieron los profetas Jesucristo y los apóstoles. Los profetas Jesucristo y los apóstoles. Entonces, llena de la palabra de Dios, estudiando las normas, estudiando, no leyendo. Yo conozco personas que leen la Biblia. Y tú le preguntas, lee un capítulo, pregunta, ¿qué aprendiste? No entiende nada. Digo, tú tienes que volverlo a leer. Cuando tú lees un capítulo y no recibiste nada, usted no lo estudió, usted lo leyó. Cuando usted estudia un capítulo, tienes que leer versículo por versículo y a veces te toma hasta una semana leer un capítulo. Porque la primera revelación es de que comienza a recibir revelaciones, usted va a tomar nota. Va a decir, wow, ahora entiendo. Te toma tiempo. Por eso que leer la Biblia no se hace así muy difícil un año. A veces toma tiempo. Porque cuando tú comienzas a leer revelaciones, y cuando comienzas a revivir revelaciones, porque hasta a veces un versículo te lleva hasta 30 revelaciones. ¿Estamos claros? Seguimos entonces. El siguiente es utilizando música de alabanza, de adoración. La música crea ambiente. Amigo, yo tengo bocina en mi casa, en el patio. Me gusta poner música de adoración. Música donde quiera que voy, música donde quiera que voy. Si voy a un hotel, si voy de vacaciones, donde quiera nos llevamos nuestra música y siempre ponemos música de oración. Música, porque eso crea un ambiente. ¿Estamos claros? Música consagrada a Dios, estamos claros, para conectarnos de Dios o conectarnos al ambiente espiritual. Hay cierta música que te conecta con el ambiente espiritual. Estamos claros, música que ya tú te consagra al Espíritu Santo. Padre, esta música me gusta porque así me siento tu presencia. Recuerda que la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene a ti y Él es que te conecta con ese ámbito espiritual de Dios. ¿Estamos claros? Él nos une al Espíritu Santo. Entonces, el siguiente también es con la revelación y la sabiduría divina del Espíritu. ¿Estamos claros? El Espíritu Santo nos guía para que logremos eso, para que esto se logre escudriñando la palabra. ¿Estamos claros? La revelación y sabiduría divina del Espíritu, de Dios, del Espíritu. ¿Estamos claros? Efesios 1:17, sabiduría. Santiago 1:5, sabiduría. 1 Corintios 14, 6:15. Mateo 13, 15. Habla la sabiduría que recibimos. ¿Estamos claros? El siguiente es cuando se crucifica la carne. Cuando se crucifica la carne. Las obras de la carne son las que son enemigas que nos alejan de la vida espiritual exitosa. ¿Estamos claros? Usted lo sabe. Como dice Gálatas capítulo 5, del 16 al 25 o 16 al 21, dice la palabra que la carne ahí le da todas las obras del espíritu y no termina. Las obras de la carne, que digan. ¿Estamos claros? Entonces, el siguiente es cuando cruciamos la carne. Entonces, el siguiente es con la comunión y relación íntima del Espíritu Santo. Nada se puede hacer espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Hecho 1:8 dice, pero recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Estamos claros? Entonces, así el Espíritu Santo. Jesucristo no inició su ministerio hasta que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Usted lo puede ver en Mateo 3, versículos 13 al 17. ¿Estamos claros? Los apóstoles no se movieron hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando estaban allá en el cuarto, en el salón, el cuarto alto, que estaban los 120, que vino el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Pedro no dio un discurso. ¿Estamos claros? Pedro dio el discurso después de estar llenos por el Espíritu Santo, que se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque fueron tocados por el Espíritu Santo. E inclusive hasta la persona que usted quiere evangelizar no va a ser tocada si el Espíritu Santo no lo toca. ¿Estamos claros? Entonces seguimos porque esto es un trabajo de equipo. ¿Estamos claros?
Entonces nadie sucede hasta que fueron llenados del Espíritu Santo, ni Jesucristo. Recuerde que Jesucristo fue bautizado. Jesucristo no decía nada, él se sometió a su padre y su madre. Jesucristo dijo, ahora es hora, él se sometió a todas las normas, fue bautizado por Juan, se abrieron los cielos, se extendió el Espíritu Santo como paloma y Dios le dijo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Ahí vino el Espíritu sobre él y de ahí Jesucristo comenzó a hacer cosas supernatural, ¿estamos claros? Porque él está supuestamente a ser hombre regular como nosotros. Entonces, otra fórmula que usted tiene que aplicar para estar lleno del Espíritu, tienes que tener un mentor, tienes que tener un pastor, tienes que tener un líder espiritual que le enseñe, que le bautice, que le instruya. ¿Estamos claros? Estamos claros, aunque en el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo que hace la obra, usted necesita a alguien que le instruya en lo que tiene que hacer. Usted necesita un mentor. E inclusive yo les recomiendo siempre busque su mentor, porque es una persona que le guíe espiritualmente. Usted no puede hacer esta obra solo. Nadie puede hacer esta obra solo. Nadie. Todos necesitamos mentores, ¿no? Todos necesitamos guía, asesores, pastores, líderes que te puedan guiar a ese orden. ¿Estamos claros? Para que te pueda llenar de ese orden. ¿Estamos claros? Entonces, necesita un mentor y un pastor. Entonces, el siguiente, tiene que aprendiendo a orar y hablar en lengua, tiene que orar en lenguas, conectándose al Espíritu Santo. Hablar y orar en lengua es una forma sobrenatural de conectarte con el Espíritu Santo. Por eso cuando usted ora en lengua, el Espíritu, y era bosha, erebequía la nacía, era baboshe. Cuando usted ora, es su espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios. Los demonios ni los que están alrededor saben lo que está pasando, pero su espíritu se conecta con clave, con cosas espirituales al Espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, y entonces, como dice, aprendiendo a hacer guerra. Usted tiene que aprender a hacer guerra espiritual, porque la guerra espiritual es la que nos lleva a ese nivel. Recuérdese que las cosas no van a ser fáciles. Jesucristo dijo, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos, los agresivos, los que batallan, los que hacen guerra, lo arrebatan. En otras palabras, usted como creyente va a tener que batallar, va a tener que pelear. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar y incrementar y mantener y alimentar su vida espiritual, porque allá afuera un mundo, el diablo lo tiene diseñado para que usted no se conecte con el mundo espiritual. ¿Estamos claros? Entonces, el espíritu y el ámbito espiritual, esto es un tema súper poderoso porque se trata de su vida espiritual, su conexión. Esto se trata de Dios, lo que tiene que ver con Dios. ¿Estamos claros? Espero que haya sido de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por todos los discípulos, todas las personas que ven este video a través de mi canal. Espero que les sea de bendición, Padre. Lo hago con todo mi corazón, Padre. Bendice la vida de la persona. Señor, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de control mental, todo espíritu de sueño profundo, todo lo que quiera distraerlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que tú le llenes de sabiduría, le des revelación para que ellos puedan tener el éxito que ellos necesitan a través de escuchar este tema y se puedan verdaderamente formar una relación espiritual y, Señor, y conectarse a ese ámbito espiritual contigo, Padre, que es donde están los beneficios y las bendiciones que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, Yeshua, Salvador ungido. Amén